Arbeit macht frei es una expresión alemana cuya traducción literal al castellano es, el trabajo hace libre, el trabajo te libera o el trabajo os hará libres. Construido en 1940 para albergar a los prisioneros políticos polacos que ya no cabían en las cárceles, Auschwitz fue el campo de concentración original y el centro administrativo del complejo que se construyó posteriormente. Los primeros en llegar al campo fueron los prisioneros políticos del ejército polaco, pero no tardaron en seguirles miembros de la resistencia, intelectuales, homosexuales, gitanos y judíos. La mayoría de los judíos eran engañados por los nazis, que les vendían parcelas y casas y les ofrecían llamativos puestos de trabajo para que llevaran consigo sus bienes más valiosos. Tras un largo viaje que los dejaba exhaustos llegaban al campo, donde si no eran considerados aptos para trabajar eran asesinados, y si lo eran trabajaban prácticamente hasta su muerte. Nada más atravesar la puerta de entrada de Auschwitz y los recién llegados se encontraban con la enorme inscripción, Arbeit macht frei, el trabajo hace libre, algo que hacía pensar a los prisioneros que en algún momento iban a lograr salir del campo. Además de los barracones en los que se hacinaban los prisioneros, el campo estaba dividido en diferentes bloques entre los que destacaba el número 11, conocido como el bloque de la muerte. Era el lugar en el que se aplicaban los castigos, consistentes en encierros en celdas minúsculas en las que se dejaba a los prisioneros morir de hambre, o bien eran ejecutados o colgados. A lo largo de los diferentes bloques del campo de concentración de Auschwitz se pueden ver exposiciones en las que se muestran las condiciones en las que malvivían los prisioneros, además de una pequeña parte de la inmensa colección de los objetos que fueron robados a los prisioneros antes de asesinarlos. Botas, maletas, gafas, ollas, incluso pelo, que era vendido para la fabricación de telas que en ocasiones los nazis llevaban en sus abrigos. Los hombres eran obligados a vestir harapientos pantalones y chaquetas a rayas y las mujeres usaban vestidos de trabajo. En cada barraca había unas 36 literas de madera y los prisioneros dormían de a 5 o 6 en forma transversal en la plancha de madera. Una sola barraca albergaba a 500 prisioneros. Los prisioneros siempre tenían hambre. La comida consistía en sopa aguada hecha con carne y verduras podridas, un poco de pan, algo de margarina, té o una bebida amarga parecida al café. Tener diarrea era común. La gente, debilitada por la deshidratación y el hambre, contraía fácilmente las enfermedades contagiosas que se propagaban por el campo. Escaparse de Auschwitz era casi imposible. Había cercas electrificadas de alambre de púas que rodeaban el campo de concentración y el centro de exterminio.
Los prisioneros considerados poco aptos para trabajar eran trasladados hasta las cámaras de gas, donde se les informaba de que iban a recibir una ducha y, tras dejar sus pertenencias en una sala, eran encerrados y asesinados con Ciclón B. Cuando todos habían muerto se revisaba que no tuviera ningún objeto de valor, dientes de oro, pendientes, y eran llevados a los hornos crematorios. Aunque en un primer momento no se llevaba a las mujeres al campo, en 1942 comenzaron a trasladarlas a Auschwitz II, donde eran asesinadas o obligadas a participar en crueles experimentos de esterilización que tenían lugar en el campo principal. En el campo aún se conservan algunos barracones originales, las enormes letrinas, los restos de los hornos crematorios y las cámaras de gas que los nazis trataron de destruir antes de su precipitada huida. Tanto a los unos como a los otros se les daban zapatos o a veces zuecos que no eran del tamaño justo. No tenían ninguna muda de ropa y dormían con la misma ropa con la que trabajaban. Cada día era una lucha por sobrevivir en condiciones insoportables. Los prisioneros vivían en primitivas barracas que no tenían ventanas ni estaban aisladas del calor ni del frío. No había baño, solamente había un balde. Los guardias, apostados en las numerosas torres de vigilancia, estaban equipados con ametralladoras y rifles automáticos. Las vidas de los prisioneros estaban bajo el completo control de los guardias, quienes por capricho podían infligirles crueles castigos. Los prisioneros también eran maltratados por otros prisioneros que eran elegidos para supervisar a los demás a cambio de favores especiales de los guardias. En Auschwitz se llevaron a cabo crueles experimentos médicos. Hombres, mujeres y niños eran usados como sujetos experimentales. El médico de las SS, Josef Mengele, llevó a cabo dolorosos y traumáticos experimentos en enanos y gemelos, incluso en niños pequeños. El objetivo de algunos experimentos era encontrar mejores tratamientos médicos para los soldados y aviadores alemanes. Otros experimentos buscaban mejorar los métodos para esterilizar a las personas a quienes los nazis consideraban inferiores. Muchas personas murieron durante los experimentos. Otros fueron asesinados después de finalizar la investigación y fueron despojados de sus órganos para continuar estudiándolos. Al igual que otros campos de concentración, Auschwitz sí contaba con una cámara de gas y crematorio. Al principio, los ingenieros de las SS construyeron una cámara de gas improvisada en el sótano del edificio de la prisión, el edificio 11. Posteriormente se construyó una cámara de gas permanente más grande, como parte del crematorio original, en un edificio independiente fuera del complejo donde se encontraban los prisioneros. El segundo campo y el de mayor tamaño que se construyó es el que la mayor parte de la gente conoce como Auschwitz.
Fue construido en 1941 en la localidad de Vickernau, a 3 kilómetros del campo principal, como parte del plan de la Alemania nazi conocido como «Solución Final», en el que se pretendía aniquilar a la población judía. El campo contaba con una extensión de 175 hectáreas y se encontraba dividido en varias secciones delimitadas con alambres de púas y verjas electrificadas. Auschwitz-Birkenau no era un campo de trabajo igual que los demás, sino que se construyó con la función de exterminar a los prisioneros que entraban en él. Para ello fue equipado con 5 cámaras de gas y hornos crematorios, cada uno de ellos con capacidad para 2.500 prisioneros. Tras llegar hasta el campo en los vagones de carga de un tren en un terrible viaje de varios días en el que no recibían agua ni comida, los prisioneros eran seleccionados. Algunos iban a parar directamente a las cámaras de gas y otros eran enviados a los campos de trabajo o bien eran empleados para la realización de experimentos. El final de Auschwitz. En 1945 el ejército ruso avanzaba a pasos de gigante hacia Polonia, por lo que los nazis decidieron evacuar Auschwitz con duras marchas que para muchos de los prisioneros resultaron mortales. El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas liberaron a los prisioneros que quedaban en el campo, aunque por desgracia la mayoría de ellos se encontraban enfermos y apenas con vida.